Vamos a dividir la presentación a distintos niveles: cervical, dorsal, lumbar, sacroiliaca. Luego hablaremos de espalda fallida y dolor nociplástico. En la región cervical, pues nosotros hacemos, por ejemplo, bastantes bloqueos nerviosos. El nervio occipital es uno que bloqueamos mucho y hacemos muchas veces radiofrecuencia, la cefalea cervicogénica, neuralgia de Arnold, etc. Y lo hacemos siempre guiado por ecografía y luego con neuroestimulación. Vemos mucho dolor miofacial en toda la espalda y muy prevalente en la zona cervicoescapular. Para eso lo que hacemos es infiltración de los puntos gatillo, infiltración de toxina botulínica, fotobiodulación con láser de infrarrojo y bloqueos interfaciales. De hecho, bloqueos facetarios, igual que a nivel lumbar, a nivel cervical es bastante prevalente, y los hacemos, lo que son los bloqueos, por ultrasonografía, con ecografía, y las radiofrecuencias las hacemos con radioscopia. En la región dorsal también tenemos muchas técnicas, aunque es un dolor menos prevalente, pero por ejemplo hacemos bastantes bloqueos del plano del erector, bloqueos y radiofrecuencia de los intercostales y mucho dolor miofacial. Bloqueos también de punto gatillo, interfaciales, brisma, toxina botulínica, etc. La toxina botulínica normalmente la utilizamos una vez que ya previamente hemos hecho un bloqueo diagnóstico con anestesia local o anestésico local y corticoide. El ramo medial dorsal también lo bloqueamos, este es un caso del otro día, ¿vale? Es menos frecuente el necesitar hacerlo, pero también hacemos bloqueo de ramo medial dorsal y radiofrecuencia. A nivel lumbar, hacemos mucho bloqueo de ramos mediales y radiofrecuencia del ramo medial lumbar. Normalmente hacemos un par de bloqueos diagnósticos y si son positivos y el paciente vuelve a presentar dolor, entonces ya hacemos la rizolisis. Tenemos la opción con los nuevos ecógrafos de hacer los bloqueos, sobre todo usando ultrasonidos. Los bloqueos nerviosos cementarios, como no. Bloqueos de las raíces lumbares, de los ganglios de la raíz lumbar, que normalmente hacemos primero un diagnóstico selectivo, un bloqueo selectivo del ganglio, y si hay respuesta positiva, entonces procedemos a radiofrecuencia. Radiofrecuencia que hacemos dos tipos: percutánea e intracanal. La radiofrecuencia siempre en el ganglio es una radiofrecuencia pulsada, que no lesiona el ganglio. No es una rizolisis como la rizolisis lumbar, donde vamos a coagular con temperatura, sino que lo que estamos haciendo es una neuromodulación. Y esto tiene una duración de unos 6 meses, un año. Aquí estamos, por ejemplo, un procedimiento de radiofrecuencia que podemos hacer un ganglio o varios. Generalmente por lo menos hacemos 2 o 3. Y la indicación fundamental es una ciatalgia y una radiculargia unilateral, aunque en algunos casos se puede hacer bilateral. Bloqueos epidurales, siempre con rayos, porque cuando se ha testado se ha visto que las infiltraciones epidurales a ciegas, hasta el 25% están fuera de su sitio, sobre todo en el paciente con dolor crónico que tiene espaldas más complicadas. Y también a nivel epidural caudal, que tanto lo hacemos con ecografía como con rayo y contraste. Cuando hacemos una epidural lumbar, siempre con contraste. Cuando se hace una caudal, pues ya depende del caso. Músculos lumbares. También infiltramos muchos músculos lumbares porque hay mucha prevalencia de dolor miofacial. A nivel lumbar, infiltramos pues en síndrome del psoas, del cuadro lumbar y piramidal. Hacemos generalmente bloqueos diagnósticos, primero de psoas piriforme y cuadro lumbar, psoas tanto vía posterior como anterior, y usamos fluoroscopia con contraste y también ecografía, como siempre, ¿vale? Sobre todo el piramidal, el cuadro lumbar se ve estupendamente con versión ecográfica, el psoas ilíaco vía anterior se ve estupendamente, y a veces el psoas posterior puede ser más complicado en algunos pacientes y preferimos el rayo. Sacroiliaca, y hacemos bloqueos sobre todo a nivel ecográfico y también radiofrecuencia, articulación sacroiliaca, donde aquí sí que tenemos que usar fluoroscopia. Y a nivel de coxis también hay muchos pacientes. Ahí hacemos generalmente bloqueos y radiofrecuencia de ganglio impar, de ganglio de Walter. Son radiofrecuencias que se pueden hacer pulsada o continua. Generalmente preferimos hacerla continua, ¿vale? Duración también de unos 6 meses, 8, 12 meses, y se puede repetir. Siempre guiada con contraste, porque tenemos la ampolla rectal delante, y
Por último, vamos a ver qué podemos ofrecerle a pacientes que ya están operados, ¿vale? Y que siguen con dolor. Cuando hay lesiones estructurales que podamos tratar, pues hacemos radiofrecuencia de raíces lumbares, de ganglio de raíz percutánea cuando nos lo permite la instrumentación, o vía epidural caudal con un catéter de RAC accediendo por el hiato sacro y buscando todos los niveles que están afectados. A veces no podemos por la fibrosis o por la cirugía, y entonces intentamos hacer lo que llamamos epidurolisis, que es liberar adhesiones de fibrosis con el mismo catéter, con mucha paciencia y haciendo hidrosecciones con suero salino y a veces con otros productos. Y por último, el uso de la fotomiodulación del láser, que nos da mucho juego porque podemos utilizarlo en cualquier parte del organismo y en cualquier zona de la espalda, y que tiene tres efectos. El primero es analgésico, tanto a nivel de dolor agudo, fundamentalmente, y subagudo, como crónico. Es antiinflamatorio y luego es regenerativo. Ahora, por ejemplo, estamos viendo un caso de una complicación que hubo de una lesión radicular de una paciente intervenida, que tiene una parte que se llama bioestimulación, y es que aumenta la capacidad de energía de las mitocondrias para que el nervio pueda recuperarse mejor. Y ya para terminar, hablarles un poquito de dolor nociplástico. Todos estos pacientes, en lo que hemos visto un daño, que por eso les estamos infiltrando o le estamos operando, también la mayor parte tiene un componente que tiene que ver con lo que es el propio dolor crónico. Este concepto de dolor nociplástico o de dolor complejo, yo lo oí por primera vez a un traumatólogo precisamente, además un traumatólogo experto de columna, el doctor Hanskron, que tiene una experiencia de más de 30 años de cirugía de espalda, sobre todo de espalda complicada, que él, analizando sus propios resultados en sus hospitales, en sus medios y viendo la literatura, siempre repite que según lo que ve publicado, el éxito de la cirugía de espalda, hablando en general, pues no suele sobrepasar el 30%. También siempre comenta que sabemos que la prevalencia de dolor postoperatorio puede oscilar entre el 20 y el 60% de pacientes que ya hemos operado. Por eso, en un libro que os recomiendo, que se llama ¿Necesita realmente cirugía de espalda?, él hace este cuadro. Este libro está dirigido a cirujanos de espalda, pero también al paciente, ¿vale? Está en inglés, esa es la limitación, pero el paciente que lee inglés, pues sería una buena recomendación, porque les va explicando no solo la indicación, sino cuáles son las características de cada cirugía de columna, efectos adversos, tanto por ciento de probabilidad de éxito, etcétera, etcétera. Entonces él hace un cuadro donde va a clasificar a los pacientes en 4 tipos, dependiendo de 2 parámetros. Uno, es un paciente que está calmado, es un paciente que tiene una activación del sistema simpático, que está, como pongo yo aquí en el cuadro, estresado. Es un paciente que tiene una lesión estructural o no tiene una lesión estructural, que realmente sea susceptible de una cirugía. Bueno, pues teniendo en cuenta esos parámetros, lo divide en 4 grupos. El primero, un paciente que tiene una lesión estructural, pero que está calmado. Sería el paciente ideal para operarse. Es opción quirúrgica clara, y entonces lo que él recomienda es hacer una prehabilitación de fisioterapia, escuela de la espalda. Luego tenemos un paciente con lesión estructural, pero que tiene una activación del simpático, que está estresado, que tiene síntomas, pues eso, de hiperactivación del simpático a nivel digestivo, del estado de ánimo, de alteración del sueño, de fatiga, etc. Pues en este lo que dice es una opción quirúrgica, porque hay un daño estructural que es susceptible de reparar, pero antes de eso hay que hacer una prehabilitación estructurada. ¿Y eso qué es? Es tratar toda la parte emocional y desactivar ese sistema simpático, que es lo que luego os comentaré cómo lo hacemos nosotros, y es gran parte del trabajo que hacemos en la unidad del dolor, que es esa parte del dolor nociplástico, que ya es importantísimo, porque ocurre que muchas veces puedes hacer una operación perfecta, maravillosa, y el paciente sigue con dolor, y tú no entiendes qué está pasando. Y es porque primero tenemos que desactivar ese simpático y ese estrés que tiene el paciente, porque si no lo que va a hacer es que el dolor se mantenga. Bien, luego hay otro tipo de paciente, que sería el paciente que no tiene una lesión estructural. En este caso no hay una indicación quirúrgica. Y él dice que si es un paciente que tiene un dolor no tiene un daño estructural, el paciente está calmado
no tiene una hiperactivación del simpático, pues entonces lo que habría que hacerle es una rehabilitación, ¿no? Este es el menos frecuente, obviamente. Es muchísimo más frecuente un paciente que no tiene un daño estructural, que no tiene indicación quirúrgica, pero que sí que tiene una hiperactivación del simpático. Aquí habría que hacer una rehabilitación estructurada. Habría que hacer la combinación esa de cuerda de espalda con el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque todo el dolor de los 4 casos es un dolor real. Siempre el dolor se genera en la conciencia, el dolor no se genera en las estructuras periféricas, porque si no, no se daría, por ejemplo, el síndrome del mismo fantasma. No tienes pierna y te sigue doliendo. ¿Por qué? Porque el dolor se está generando en la conciencia. Aquí os paso un estudio muy bonito de una universidad americana que es reciente, en el que cogen a un grupo de pacientes que tienen un dolor lumbar agudo, ¿vale? Y les hacen un estudio de resonancia magnética funcional. Y ven qué áreas del cerebro son las que están activadas. Son pacientes con dolor reciente. Ven lo que uno cabe esperar. Se activa el área somatosensorial, que es la que está relacionada con la percepción. Pues lo lógico. Pero vuelven a contactar con esos pacientes y un año después encuentran que ya no está activada el área somatosensorial, sino que el área que está hiperactivada con ese dolor un año después en los pacientes que aún tienen dolor, que eran el 50%, ya lo que está, el dolor ha migrado a otras zonas del cerebro. ¿Y sabéis cuáles son? Las olas de la emoción, del aprendizaje y del significado. El significado es el significado que uno le da al dolor. ¿Qué significa para uno? ¿Cómo le integra en su experiencia, en su vida, etcétera, etcétera? El dolor ha dejado de ser una cosa, digamos, física o de la percepción y se ha convertido en emociones y en aprendizaje. Por lo tanto, el abordaje de aprender una nueva forma de relacionarse con el dolor y de las emociones es fundamental. Lo que transmiten los receptores periféricos son señales de daño de distinto tipo, con distintos receptores. Esos generan las señales, las envían a través de las vías ascendentes al sistema nervioso central y ahí se analizan los datos y entonces se genera la respuesta de alarma, el dolor. Es fundamentalmente un sistema de protección. El sistema nervioso está percibiendo un peligro, una amenaza, y entonces utiliza esa alarma, como si fuera una alarma de incendios. Alan Gordon, que es uno de los pioneros en este tratamiento de terapia y procesamiento del dolor, él dice siempre que la gacela nerviosa es la que salva la vida. Si una gacela es tranquilota y ve que se mueve el follaje y se está quieta esperando a ver si aparece la fiera en el último momento, tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Pero la que vea cualquier movimiento y salga por patas, esa es la que se va a salvar, ¿vale? Pues eso es lo que hace nuestro sistema. Está muy sensibilizado para que ante cualquier estímulo de alarma salte como la respuesta, y esa respuesta de lucha, huida, y que se relaciona con una hiperactivación del sistema simpático, que lo fisiológico es que sea momentánea, pero que en estos pacientes que tenemos vemos que el estrés es continuo, es diario, es de meses, es de años, ¿vale? Y eso se correlaciona con inflamación crónica. Es fundamentalmente el miedo el mayor activador. No tiene por qué ser un estresante o una amenaza, digamos, física de que te van a atacar una fiera o alguien te va a agredir, sino que puede ser tu propia personalidad, tus circunstancias, tu jefe, multas de guardia de tráfico, un divorcio, etcétera, etcétera. Para el cerebro es lo mismo. Ese estrés intenso y activa esas áreas de dolor. Es como si dijéramos que tenemos un incendio cuando hay un daño y ese incendio genera una alarma, salta la alarma. Pero el problema son los pacientes que les salta la alarma cuando ya no hay incendio. Ese es el paciente que no tiene ya una lesión estructural y tiene un dolor de espalda, ¿vale? Porque el dolor se aprende y se desaprende. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es desactivar esa alarma. Y nosotros ahí tenemos distintas herramientas, pero la más potente ahora mismo y la más avanzada y la que más nos está mejorando los pacientes es la terapia de reprocesamiento del dolor. A eso nosotros, y con esto terminamos, añadimos un apoyo con la estimulación de nervio vago, con aparatos de estimulación de nervio vago que nosotros le
ponemos aquí al paciente durante unos días y que luego a veces le recomendamos su uso ambulatorio. ¿Vale? Ese calmar el sistema simpático no solo tiene efecto a nivel de mejorar el dolor, sino que tiene efecto antiinflamatorio.